Me dejaron esta pregunta en videos pasados y ya saben que en este canal me pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes o sus sugerencias para que se haga algún video. Y para aprovechar pues que la dejaron, vamos a hablar de esta situación con respecto a lo que son las novelas históricas, cuáles son las novelas históricas que yo he leído y cómo saber identificar entre una novela histórica y una novela con ambientación histórica, que puede que parezca que son lo mismo, pero no son lo mismo. Ok, ahora sí, comenzando. Primero que nada, la diferencia entre lo que es una novela histórica y lo que es una novela con ambientación histórica. Una novela histórica, por definición de los académicos y los sabios del internet, es aquella donde personajes históricos se ubican dentro de una época, por lo general la época en la que habitaron estos personajes históricos, y dichos personajes históricos son o protagonistas o personajes presentes dentro de la novela. Puede ser de ficción o puede ser de no ficción. Es decir, yo puedo estar relatando, no sé, la historia de Juana de Arco, basándome en hechos meramente históricos. Prácticamente estoy escribiendo un documental hecho novela, pero es una novela histórica porque estoy contando la historia de Juana de Arco. O también puedo contar una historia de ficción sobre Juana de Arco que acontece en los tiempos de Juana de Arco. Mientras tanto, del otro lado, las novelas de ambientación histórica son novelas que siempre van a ser ficción y pueden o no pueden tener personajes históricos de la época en la que está ambientada la novela como protagonistas. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, las novelas de Víctor Hugo, que se ambientan en una época importante de la historia de Francia, pero no necesariamente tienen personajes importantes como protagonistas o siquiera como personajes importantes de la historia, y en su mayoría son obras de ficción. Entonces sí, como se habrán dado cuenta, pues la diferencia no es muy grande, no son muchas diferencias, y puede resultar un tanto confuso. De hecho, si tú te metes a cualquier librería o a cualquier página de internet donde hablen de novela histórica, muchas veces novelas de ambientación histórica son consideradas novelas históricas, porque de nuevo la diferencia entre una y otra pues no es demasiada, y como dije, sí puede resultar algo confuso. Pero pues así nomás, para que no se te pase, simple. La novela histórica es aquella que puede ser de ficción o de no ficción, y donde forzosamente tiene que aparecer un personaje de la historia de esa época, ya sea como protagonista o que influya en algo en la trama. Y las novelas de ambientación histórica son todas de ficción y no hay la necesidad de que aparezcan personajes históricos de la época importantes actuando en esa historia. Y pues en el mundo de la literatura, ya para pasar a la segunda parte del video, hay un buen de novelas históricas, hay un chingo. Hay una necesidad innata en el ser humano de contar historias de su país, de su nación, de su familia, de su tierra, de lo que tú quieras, y gracias a esa necesidad de querer contar esas historias, se crea la novela histórica. Más específicamente hablando, la novela histórica surge en el siglo XIX, cuando el romanticismo estaba en su apogeo. Y yo sé que esto de decir romanticismo como que confunde a la mayoría porque piensan que se trata de novelas de amor y de romance, pero no, el romanticismo no necesariamente habla precisamente de dos güeyes que se enamoran y viven felices para siempre, o no viven felices para siempre. Pero ya hablaremos de eso en un futuro, si ustedes quieren, sobre un video de lo que chingados es el romanticismo. Denle like si lo quieren. Según los académicos, los sabios de la literatura y de la historia de la misma, el que dio inicio, o al que se le puede considerar el padre de la novela histórica, es decir, el primer güey que se le ocurrió escribir una novela sobre un personaje famoso de su tierra ambientada en la época de ese personaje famoso, fue un escocés de nombre Walter Scott, que se dedicó a escribir en el siglo XIX novelas sobre la Edad Media y sobre el pueblo de Escocia, con protagonistas históricos importantes. De este güey al chile yo nunca he leído nada, pero lo dejo que él fue el primero porque pues es un dato curioso y ahí por si algún día les sirve de algo el conocimiento. Ahora sí, pasando a lo que les interesa, vamos con las novelas que yo he leído que podrían ser consideradas novelas históricas o novelas de ambientación histórica, y cómo saber diferenciarlas. Empecemos primero por las que sí estoy 100% seguro y sí cumplen con las características de novela histórica.
Empezando por una de las que ha sido los peores suplicios que he tenido que sufrir en mi vida, Noticias del Imperio de Fernando del Paso. En mi canal de TikTok ya le hice una reseña a esta novela, probablemente aquí le haga una reseña en un futuro, no estoy seguro, pero personalmente, y así de rápido, no soporto este libro, pero es novela histórica, puesto que los protagonistas de esta historia son Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Maximiliano de Habsburgo. En esta novela también hay otros protagonistas que son personajes que algunos son de la vida real y otros son inventados por el autor, pero todos giran en torno a los mismos güeyes que son los emperadores de México de aquellos años del 1800 y pico. Novela histórica. El clásico por excelencia de Lev Tolstoy y yo creo de la literatura rusa, Guerra y Paz, también es una novela histórica, pues está basada en las campañas napoleónicas para Rusia y para Europa del Norte. Para Europa del Oeste, perdón, para Europa del Este, o sea, para donde estaba Rusia, cuenta toda esa historia, las batallas, de cómo Napoleón quiso conquistar el Imperio Ruso, cómo traicionó al zar Alejandro y todas esas cosas. Y también aquí hay personajes reales y personajes inventados. De hecho, muchas personas podrían considerar a Guerra y Paz más una crónica que una novela como tal. Pero como la novela está dividida en 4 libros y algunos sí entrarían en este detalle de crónica, otros sí entran en el completo escenario de novela. Así que Guerra y Paz es novela histórica, la más extensa que he leído en mi vida. Y también en mi canal de TikTok ya le hice reseña. Y de hecho inauguré el canal, el regreso de este canal, con esta historia. Así que si quieren ver la reseña se las voy a poner aquí arribita. Y por último, en último lugar de las novelas que yo sé que he leído que son 100% novela histórica, vamos con Sisi, Emperatriz Accidental. Hace un momento hablé sobre Fernando del Paso y su novela Noticias del Imperio sobre el emperador Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pues esta novela habla sobre los primos lejanos y no tan lejanos de Maximiliano de Habsburgo, los reyes, o mejor dicho, emperadores de Austria-Hungría, antes de que ese imperio se disolviera por la Primera Guerra Mundial. Sisi fue la esposa de, me parece se llamaba Alejandro José, no la quiero andar cagando, que fue el emperador de Austria-Hungría, de ese imperio, en las épocas de más o menos 1800 y pico, tantito antes de que cambiáramos a 1900 y por consiguiente tantito antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial. La protagonista de esta novela obviamente es Sisi y la acompañan otros personajes históricos reales que aparecen en esta novela. Esta busca ser como una especie de biografía diagonal pues novela, porque pues está en este video, hablando sobre cómo fue la vida de Sisi, cómo llegó a ser emperatriz, cómo conoció al emperador, cómo fue su vida en la corte y tiene muchos detalles de la historia de la monarquía europea que en aquel entonces estaba conectada de a todos contra todos. O sea, puedes relacionar a todas las familias reales de Europa y todos tienen un pinche pariente en común. Esa madre da un chingo de miedo una vez que lo estudias. Así que esto también es novela histórica. Ya para cerrar con el video, vamos con los ejemplos que yo tengo de novelas con ambientación histórica que no son novela histórica, porque o no son novelas o como dije son de ambientación histórica, pero todo lo que vemos en ellas es ficción. Empezando por una que me sorprende que muchos lados, y puede que el que aquí esté mal sea yo, consideran novela histórica, que es El nombre de la rosa de Umberto Eco. El por qué yo no considero que esto sea una novela histórica es porque el tema central de la trama, que es la aparición de un libro perdido de Sócrates y el cómo lo intentaron ocultar, y la quema de un monasterio, que me parece esa quema sí sucedió, es que creo que todos los personajes que aparecen aquí fueron inventos de Umberto Eco. De nuevo, no estoy del todo seguro y puede que yo le esté cagando, así que esta de Umberto Eco, El nombre de la rosa, está en el filo de la navaja entre ser o no ser novela histórica. Pero de todas formas es novela de ambientación histórica. Así que si algún día conoces a un güey que te dice que es novela histórica o tú siempre la consideraste novela histórica, pues bien puedes decir que sí, porque sí está ambientada en un lugar que existió, habla de una situación que al parecer sí fue real, así que como dije, está en el filo de la navaja. Personalmente yo siento que si no estás muy habituado a leer novelas extensas, complejas y con mucha descripción, no te metas con Umberto Eco, porque Umberto Eco no era novelista, Umberto Eco era ensayista. Por ende, sus novelas son
muy pesadas y muy cansadas de leer. En contraparte tengo, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que para los que conocen esta historia y para los que no, pero de seguro les han hablado de ella, podría considerarse novela histórica por excelencia, puesto que el personaje de Ana Frank existió, habla de una situación terrible que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El por qué yo, y por consiguiente en este canal, no considero que sea novela histórica es debido a que no se trata como tal de una novela, es un diario. O sea, esto no lo escribió Ana Frank con la intención de que se publicara y que se diera a conocer, esto es literalmente un diario. Estamos leyendo cosas que una niña logró escribir mientras se ocultaba de los güeyes fanáticos del güey de bigote chistoso. No estaba pensado en ser publicado, no estaba pensado en ser visto a la luz, era simplemente un escape para la protagonista o para la persona que lo estaba escribiendo, que era Ana Frank. Entonces, considerarlo novela histórica siento que sería quitarle mucho de la profundidad que se le tiene que tener a esta historia. Porque de nuevo, no es que Ana Frank, mientras estaba ocultada escapando de los putos nazis, estaba pensando, güey, voy a escribir sobre esto, me voy a hacer millonaria y vamos a chingar. Esto era su escape. O sea, este libro es tan desgarrador, tan destructivo y tan importante para la historia porque es un escape. Es la prueba viviente de que los niños tienen una capacidad impresionante de encontrar libertad y un poquito de felicidad en las peores circunstancias. ¿Qué es esto? Este diario. Por ende, yo jamás, y si me quieren tachar de mamón ni pedo, pero por respeto jamás voy a considerar que esto es una novela histórica. Esto es más bien es un pedazo de historia que sobrevivió a una de las peores chingaderas que ha hecho la raza humana a otros seres humanos. Lo que me lleva a hablar de Memorias de una geisha de Arthur Golden. Aquí también tenemos una novela ambientada en una época histórica, la Segunda Guerra Mundial, que habla sobre la cultura de las geishas en Japón. El por qué no considero que esta sea novela histórica, sino más bien novela con ambientación histórica, es porque cuando salió esta novela hubo un desmadre con la geisha a la que Arthur Golden entrevistó y de la cual sacó esta historia, de que se supone que Arthur Golden utilizó nada más el 10% de lo que ella le contó y el otro 90% el güey se la pasó inventando, exagerando, novelizando, por lo que se podría decir que todo lo que tenemos en este libro es más ficción que realidad. Y, por definición, las novelas de ambientación histórica son las que son siempre de ficción. Así que, esta para mí es novela de ambientación histórica y no como tal novela histórica. Y ahora sí, ya por último, para terminar con el video, la finalizadora de estos ejemplos es La cabaña del tío Tom. Esta es, por excelencia, la novela de ambientación histórica, pero no novela histórica, puesto que todos los personajes que aparecen en este libro son ficticios. No existieron, pero están representando y están acomodados en una época muy trascendental para la historia de Estados Unidos, que es el mero apogeo de la esclavitud tantito antes de la guerra civil. Ocurre en un ambiente de acontecimientos históricos, pero todos los personajes son ficticios. Esto de aquí es la novela de ambientación histórica de excelencia. Mientras que esto de acá es la novela histórica por excelencia. Así que ya sabes cómo diferenciar cada una de ellas. Y listo, camaradas, eso sería todo por el video de este martes. Espero les haya gustado, les haya entretenido y pues ya saben que si fue así me apoyan mucho con la cantaleta de youtuber que ya todos conocemos. También les recuerdo una vez más que pueden dejarme en los comentarios cualquier libro, cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, película, serie de la que les gustaría que hablara en este canal, siempre y cuando, ya saben, lo hagan con orden y con respeto. Sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho. Que la fuerza los acompañe. Adiós.